Muy buenas noches. La noticia del día está en Venezuela, con la posesión de la nueva Asamblea Legislativa en ese país, con mayoría de la oposición luego de 17 años de hegemonía chavista. Al presentar la agenda legislativa, la Ley de Amnistía y Reconciliación para los considerados presos políticos fue el proyecto principal en la lista. Según la oposición, en Venezuela hay 4.700 presos políticos. Los 4 diputados del estado Amazonas, uno de ellos oficialista, cuya elección fue impugnada por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia por supuesto fraude, no pudieron tomar posesión, con lo cual la oposición pierde la mayoría calificada. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CNI. Oposición controla Asamblea de Venezuela por primera vez en 17 años. Tensión en instalación de la Asamblea venezolana. Opositores anuncian que buscarán adelantar salida de Maduro. Buscarán amnistía para presos políticos en Venezuela. Jefe del equipo negociador del gobierno dice que trabajarán de tiro largo para lograr la paz. Las cartas de los Úsuga revelan el plan para tomarse el Catatumbo. Capturan a contratistas de bienestar familiar en el Atlántico. Administración de Peñalosa se fija nueva meta en seguridad. Desarticulará 10 bandas en 100 días. Nuevo técnico del Real Madrid dice que James Rodríguez es importante para el equipo. Crisis económica afecta a los próximos Juegos Olímpicos. Cortan servicios en un estadio. Les tenemos las primeras imágenes del personaje al que la colombiana Sofía Vergara dará vida con su popular voz en la serie Los Simpson. Nos vemos al final de la emisión en un flash. El retiro de los miembros oficialistas del nuevo Parlamento venezolano fue la nota de la discordia en la posesión de la Asamblea con dominio de la oposición. El anterior presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, aseguró que su sucesor, Henry Ramos Alup, violó el reglamento porque en la instalación del hemiciclo no podía darle la palabra a nadie. Nuestro corresponsal en Venezuela, Johan Álvarez, registró los hechos en los que hubo espacio también a instancias del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, para hablar de la posibilidad de reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela. Personalidades como el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, abogaron porque la nueva Asamblea Nacional tenga una postura de paz y cordialidad con Colombia y sea nuevamente reabierta la frontera entre estos dos países. El día de hoy fueron aprobados por mayoría opositora la directiva de la nueva Asamblea Nacional, quedando de la siguiente manera. Presidente, Henry Ramos Alup, quien fue electo por comicios internos de la Mesa de la Unidad Democrática por los 112 diputados, obteniendo 69 votos. Primer vicepresidente, Enrique Márquez. Segundo vicepresidente, Simón Calzadilla. Primer secretario, Roberto Marrero. Y segundo secretario, José Luis Cartaya. De esta manera, queda juramentada la directiva por el año 2015, directiva que será rotativa para los siguientes 4 años. Hombre, yo espero que se levante de verdad el estado de excepción, porque no hay necesidad. Por el contrario, tenemos que buscar reactivar la frontera entre Colombia y Venezuela. Esperamos que lo que fue, digamos, el estado de excepción, que fue una medida política, podamos nosotros tener en los próximos días, se pueda restituir la normalidad en la frontera de nuestro país. Eso ha afectado no solamente a nuestros hermanos venezolanos, sino también a nuestros hermanos colombianos. A pesar de que la nueva Asamblea Nacional fue juramentada, la bancada oficialista representada por 54 diputados, incluyendo al presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunciaron que los 112 diputados de la oposición violaron la Constitución al llamar a sesión a menos de 24 horas de la juramentación para el día de mañana a las 9 de la mañana. Para CMI La Noticia desde Caracas, Venezuela, Johan Álvarez. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos para el fin del conflicto con las FARC, Humberto de la Calle, aseguró que el año 2016 abre la expectativa de la paz y reveló además que se trabajará de largo en la búsqueda de ese acuerdo final con las FARC.
Humberto de la Calle, en una publicación a través de la página web de Equipo de Paz, hizo una reflexión sobre el proceso con las FARC. Dice, abro comillas, bajo la dirección del presidente nos encerraremos a fijar prioridades y recibir instrucciones. Luego, con optimismo, trabajaremos de tiro largo en la búsqueda del acuerdo final. Los puntos sobre el fin del conflicto y refrendación monopolizarán nuestra energía. Cierro comillas. De la Calle también llama la atención a los miembros de las FARC, que a finales del 2015 criticaron al gobierno por la supuesta demora en la aplicación de indultos que habían sido concedidos a algunos de sus miembros. Humberto de la Calle dice que menospreciar el indulto sin reconocer que es una decisión del gobierno que deja sin efecto fallos judiciales que para la sociedad desarmada han sido emitidos de manera legítima insinúa un cierto enconchamiento espiritual. Atribuir cada paso legal a mala fe, desidia o hasta crueldad obscena como la que atribuyó Granda a funcionarios respetables es realmente un mal síntoma. Destaca que la vieja táctica de pintar al antagonista como un sátrapa inmoral es también una conducta digna de reproche. Finaliza que el año 2016 no solo es el año de la construcción y firma de textos, es el momento para que las FARC hagan un ejercicio dirigido a una reincorporación real a la sociedad civil. En una operación en la que resultó capturado un cabecilla del clan Úsuga en el Urabá antioqueño, la policía encontró 8 cartas escritas por los máximos jefes de esa banda criminal, en las cuales queda en evidencia un plan de esa organización para ocupar la zona del Catatumbo, donde operaba el abatido alias Megateo. Durante una operación de asalto en la vereda Buenos Aires de Arboletes, Antioquia, la policía logró la captura de José Alejandro Ávila Vanegas, hijo de alias Lorenzo, jefe máximo del clan Úsuga en la costa caribe, y la incautación de abundante material de guerra. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la policía son 8 cartas escritas por alias Otoniel y Gavilán, jefes máximos del clan criminal. Entre las más importantes se encuentra esta del 8 de diciembre pasado, en la que alias Gavilán muestra su intención por enviar a alias Lorenzo a que ocupe el Catatumbo, zona de injerencia del abatido Megateo. Hemos analizado lo suyo y llegamos a la conclusión de entregarle Cúcuta y Catatumbo. Eso allá es bueno, si acepta es para que se vaya para allá. El 27 de diciembre, alias Lorenzo envía una carta declinando la propuesta de Gavilán. La propuesta es buena, pero hay que mirarla con objetividad. Para allá ustedes han mandado varios comandantes y todos han terminado muertos. En otra comunicación del 11 de noviembre, Gavilán le informa a Otoniel sobre el bombardeo del 3 de noviembre que dejó 12 miembros del clan Úsuga abatidos en Chocó. Muy duro ese bombardeo tan berraco que hicieron, amigo. Tiraron fue a matarme. Ha habido un impacto significativo, que ese impacto está representado en un desconcierto dentro de la organización, donde muchas personas ya han considerado que esa no es una actividad que quisieran realizar por el riesgo tan grande en el que están expuestos. Según la policía, esas cartas que están siendo analizadas a fondo son el recurso desesperado del clan Úsuga, que ha tenido que recurrir a correos humanos para comunicarse, pues sus sistemas de comunicación están bloqueados. La Fiscalía capturó a 12 personas implicadas en hechos de corrupción relacionadas con la contratación para un programa de alimentación de niños de bienestar familiar en el departamento del Atlántico. Entre los detenidos está la propia directora regional de la entidad. La Fiscalía General informó que las 12 personas capturadas cometieron irregularidades en el contrato suscrito entre el Bienestar Familiar y la Unión Temporal Unidos por la Niñez, con fecha del 22 de diciembre del año 2014 por un monto de 2.500 millones de pesos. Presuntamente responsables de la celebración de contratos irregulares en el tema de atención integral a la primera infancia. Entre los capturados se encuentra la directora regional, Yolanda Ruiz, de la época, 4 supervisores de estos contratos. 1.778 niños de los municipios de Tubará y Ponedera habrían sido afectados con el contrato. Una unión temporal que fue creada precisamente para esa finalidad, sin que ella contara con la capacidad técnica, financiera y administrativa. La directora general de Bienestar Familiar dijo que gracias a estas capturas se identificaron otros contratistas que tampoco cumplen con los objetivos. Más de 500 operadores que no estaban cumpliendo con la calidad a la que tienen derecho los niños no continuarán este año trabajando para el ICBF. Los delitos por los que tendrán que responder estas personas son contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. La Fiscalía General llamó a juicio al coronel del Ejército en retiro, Alejandro Roballo, quien es investigado por los llamados falsos positivos.
Un fiscal de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación en contra del coronel Alejandro Roballo Rodríguez dentro de las investigaciones por los llamados falsos positivos. Se trata de un triple homicidio agravado cometido por miembros del grupo Gaula Cesar del Ejército el 16 de noviembre de 2006 en la vereda Las Casitas de Valledupar. Para la Fiscalía es reprochable reportar falsamente un resultado operacional positivo para obtener estímulos laborales. Advierte que para llamarlo a juicio a él y a otros militares por estos hechos existen testimonios que ofrecen serios motivos de credibilidad y que comprometen su responsabilidad. El director de protección de la Policía General, William Salamanca, reveló que 19 personas han muerto durante los últimos días en accidentes provocados por imprudencia en zonas turísticas, especialmente en piscinas y en lagos. La policía está en alerta en las zonas turísticas del país, pues en esta temporada de vacaciones 6 personas han muerto en ríos, otras 6 en playas, 4 en piscinas, 2 en embalses y 2 en balnearios, para un total de 19, de las cuales 9 son niños. Todo esto se debe a la desatención, a la despreocupación de los padres de familia con los niños y con los adultos también a la falta de compromiso. Las zonas que más han registrado casos son Antioquia con 6, Cartagena con 2, Santa Marta con 2 y Cesar con 2. Por ejemplo, utilizar un jet ski en las playas, en los mares de Colombia, en los ríos sin las mínimas medidas de seguridad, el chaleco salvavidas o peor, bajo el consumo de bebidas embriagantes. Durante la temporada vacacional se han realizado 2.378 controles y 219 informes a las autoridades administrativas competentes. La Defensoría del Pueblo respaldó la tutela con la que el Gobierno Nacional busca reactivar la hidroeléctrica del Quimbo en el departamento del Huila. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talara, explicó que es necesario autorizar la circulación del agua contenida en esa represa para evitar una catástrofe ambiental en esa región. La Defensoría intervino en el trámite de la tutela con la que el gobierno busca dejar sin efecto la decisión del juez que suspendió la operación del Quimbo. Le hace unos planteamientos al señor juez para que tome las medidas necesarias a fin de evitar que una catástrofe ambiental se presente con graves problemas para la comunidad, para los derechos colectivos, incluso estando en riesgo la salud, el empleo de algunos sectores, la misma agricultura. Considera que hay intereses generales que se deben mantener. Más de 19.000 toneladas de peces pueden morir y esa es una consecuencia ambiental gravísima que trae consecuencias directas e indirectas como es el desempleo, como es la economía regional artesanal del sector, la navegabilidad del río Magdalena, por ahí se transporta alguna parte de la economía del país. Los peces están en la represa de Betania, a donde no está llegando agua suficiente para mantener esa actividad y cumplir con las exportaciones de tilapia. Hoy en día se encuentran en peligro por el cierre de la represa cerca de 3.500 empleos, pero que podrían ser más si se cumplen las exportaciones que están proyectadas para el año 2016, 2017 y 2018 en materia piscícola en el país. Los ambientalistas que lograron la suspensión del Quimbo desestimaron los argumentos del gobierno y la Defensoría. Es una amenaza del presidente para justificar un nuevo incremento de los valores de la energía, porque ya lo hizo, uno primero, quiere seguir incrementando para tratar por esa vía no solo de satisfacer las pretensiones de las corporaciones transnacionales, sino al mismo tiempo para tratar de resolver el déficit fiscal que en estos momentos tiene dentro del presupuesto nacional. Y anunciaron jornadas de protesta. La primera es el 12 de enero de los pescadores que le van a solicitar al señor gobernador que se declare la emergencia económica, social y ambiental, porque precisamente ya murió el 100% de la pesca artesanal y son 1.000 familias las que quedaron en la pobreza absoluta. En los próximos días se conocerá la decisión del juez que tiene en sus manos la tutela. Y debido a la intensa sequía, el nivel del río Magdalena es crítico. La navegabilidad a la entrada de Barranquilla es imposible debido a la baja profundidad de las aguas. El nivel que alcanza el río Magdalena, donde confluye la terminal fluvial y marítima del puerto de Barranquilla, sufrió una disminución de 2 metros de profundidad, por lo cual solo se permiten buques que no superen los 9.4 metros de calado. En la actualidad es de 9.4 metros el calado autorizado de las naves de ingreso al puerto de Barranquilla en cualquier condición. Es decir, que si bien se ha registrado un descenso importante del nivel del río,
En la navegación se ha afectado en estos momentos en unos 50 centímetros. 3 buques arribarán a puertos cercanos o serán aligerados debido a que superan el límite de calado autorizado. Venían con calados superiores a los 9.8 metros. Seguramente que tomarán la decisión de aligerar un poco el buque de manera que cumplan con el calado. Las autoridades marítimas realizan monitoreo permanente en el área de navegación. En Cartagena, las autoridades capturaron a un hombre a quien señalan de ser el responsable de las agresiones contra el equipo de seguridad de la ministra de Educación, Gina Parodi. La Policía Metropolitana de Cartagena capturó en las últimas horas a este hombre, sindicado de intentar atracar a uno de los miembros del cuerpo de seguridad que custodiaba a la ministra de Educación, Gina Parodi, mientras trotaba en las playas del sector de La Boquilla en Cartagena la semana pasada. Esta tentativa quedó grabada en 2 personas que estaban muy cerca al lugar de los hechos, a quienes posteriormente se les recepciona entrevista, se logra individualizar a la persona y el día de hoy a las 6 de la mañana se logra ubicar. Este delincuente estaba expendiendo alucinógenos a la salida de un concierto de música electrónica al norte de la ciudad. Gracias a los relatos de los testigos permitieron la ubicación del sujeto conocido con el alias del Negrito, de 23 años, quien es señalado por la comunidad de generar pánico entre turistas que hacen deporte en la zona de playas. Al momento de la captura al hombre se le encontraron 300 dosis de marihuana que pretendía comercializar. El subsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, reveló detalles del plan de seguridad que busca acabar con bandas de delincuentes dedicadas al microtráfico cerca a los colegios y con bandas dedicadas también al hurto de celulares. También anunció la creación de un gran centro de control y vigilancia. En el plan de los primeros 100 días del nuevo gobierno, la administración de Peñalosa proyecta desarticular las bandas delincuenciales más poderosas y peligrosas de Bogotá. Identificamos las 10 bandas dedicadas a microtráfico cerca a los colegios que están induciendo a los niños a la drogadicción para desarticular estas bandas e ir realmente tras las personas que están detrás de este negocio ilegal. Según se ha establecido, se trata de organizaciones muy bien estructuradas que incluso utilizan menores de edad para cometer sus delitos. El objetivo es capturar a los grandes capos de la venta de drogas y hurto de celulares. Estas bandas tienen unas estructuras jerárquicas que se dedican a este negocio de venta de drogas y lo que más nos preocupa a nosotros son las bandas que operan cerca a los colegios. La intervención también abarcará la temible zona del Bronx, los combos o ganchos que allí operan. Pueden tener tamaños desde 5 o 10 personas hasta 30 o 40 personas. Puede haber bandas más grandes, por ejemplo las que operan en el Bronx son bandas mucho más establecidas, con una estructura jerárquica mucho más formal. El distrito también anunció una inversión de 80.000 millones de pesos para crear un gran centro de control y monitoreo de seguridad, donde se unirá la línea 123, la policía y los organismos de control. Los hospitales de Bogotá tienen un déficit de 180.000 millones de pesos. Esto lo reveló el nuevo secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales. Además, el funcionario advirtió que hospitales como el Santa Clara y el Simón Bolívar deben ser reconstruidos. Aunque los hospitales de la red pública parecen tener un equilibrio financiero, según el nuevo secretario de Salud, hay que hacer una intervención inmediata para superar el déficit de caja que tienen estas instituciones. Ese es un equilibrio que no es del todo cierto. Entonces los hospitales pueden tener un déficit de tesorería cercano a los 180.000 millones de pesos. La estrategia será capitalizar la EPS Capital Salud para que a su vez esta pague las deudas que tiene con la red pública. Mucha parte de esos 180.000 millones de pesos, fácilmente el 95% se los debe es Capital Salud. Pero igualmente los hospitales tienen un problema estructural porque buena parte del financiamiento de los hospitales se sigue dando a través de la Secretaría y no debería ser así. El funcionario también advirtió que dentro del plan de infraestructura hospitalaria de la nueva administración se proyecta la reconstrucción absoluta de algunas instituciones que ya no dan abasto. Como el Hospital Santa Clara, eso no tiene ninguna posibilidad de arreglarse donde está, hay que construir un nuevo hospital o un nuevo hospital en el Simón Bolívar, igual eso no tiene ninguna posibilidad de arreglarse. El secretario anunció que la próxima semana será presentado el Programa Integral de Salud para los 4 años del nuevo gobierno. El DANE acaba de revelar la cifra del costo de vida en el año 2015 que acaba de terminar. 6,77% fue la inflación registrada en ese último año. Las mayores alzas se concentraron en los alimentos, que aumentaron más del 10%. En diciembre la inflación aumentó 0,62%. Bueno, hay que recordar que la inflación es como se guían también para hacer el aumento, por ejemplo, de los arrendamientos.
El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, reveló que en el último año 5 pirámides fueron intervenidas. Indicó que estas captaron ilegalmente del público 240.000 millones de pesos. Además de la sociedad Link Global, que captó más de 17.000 millones de pesos y tiene en apuros al exfiscal Mario Iguarán, fueron intervenidas por las supersociedades en 2015 Rentafolio Bursátil, que captó 193.000 millones de pesos, South Commerce, que captó 27.000 millones de pesos, entre otras. Aquí estamos hablando fácilmente de pérdidas cercanas a los 240.000 millones de pesos y estamos hablando también de por lo menos 1.500 afectados, incluyendo naturalmente los del Fondo Premium. Los montos captados por estas sociedades de manera ilegal es una situación que mantiene en alerta a las supersociedades. Muchas personas incautas ponen sus recursos de dinero en esquemas que no son seguros, que no tienen vigilancia del Estado. El superintendente Francisco Reyes recordó a los inversionistas las sanciones a las que se exponen en caso de promover este tipo de sociedades. Pues se expone a una serie de sanciones que son de tipo administrativo en primer lugar, como puede ser la toma de posesión o incluso la liquidación de su patrimonio para pagar las obligaciones de los afectados, o incluso puede llegar a tener acciones penales. Recordó que ya se está trabajando en la recuperación de recursos para reparar a los más de 1.500 afectados. Y el gobierno reversó el alza de la gasolina que había entrado a regir hace tan solo 5 días. El Ministerio de Minas emitió una resolución en la que reduce en 74 pesos el precio del galón de gasolina en todo el país. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la decisión de una disminución para la gasolina se dio como consecuencia de la nueva información sobre el etanol, que viene sufriendo problemas de producción. Que ha habido una reducción en la producción de ese etanol por problemas con algunos ingenios, reducción en la producción de caña, y eso nos obliga a reducir el porcentaje de etanol que está en los combustibles líquidos. Para un galón se requiere el 90% de combustible fósil o petróleo y el restante 10% con etanol. Sin embargo, por la escasez, el 100% se tuvo que cubrir con crudo, lo cual abarata los costos. Se reduce el porcentaje de combustible de etanol que va a la gasolina. La inclusión del etanol en la gasolina es un requerimiento en la fórmula de los combustibles. El etanol lo que hace es un combustible de origen vegetal, se produce a través de la caña, y Colombia ha seguido una política de tener una participación de los biocombustibles en sus combustibles. La reducción de 74 pesos para el caso de Bogotá representa 7.822 pesos. El precio del dólar reportó una ligera baja en la jornada de hoy. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.203 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 pesos y la venden en 3.020 pesos. Un euro cuesta 3.460 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 23 centavos. El azúcar se transó en 14,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $36 con 15 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.085 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,12% a 1.142 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió, con una valorización de 9,46% a 9.260 pesos. La acción del fondo de la fiduciaria del Banco de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 3,15% a 11.420 pesos. Dejamos de lado las noticias del mundo y es momento de hablar de noticias de tecnología con Alejandro Ortiz en CMI en línea. Los amantes de las selfies o autofotos saben que obtener una buena imagen depende de encontrar la combinación perfecta entre luz, ángulo, situación y filtro. Por esta razón, hoy en CMI en línea le presento algunos gadgets que le ayudarán a usted a capturar los mejores momentos con su dispositivo. Stickbox es una funda para dispositivos móviles que incorpora un palo de selfie retráctil fabricado en aluminio. Este palo de selfie tiene una longitud de 71 centímetros y gracias a un eje permite ubicar el celular inteligente en el ángulo indicado para lograr el autorretrato perfecto. Este gadget, ideal para los viajeros, también le permite sostener su celular horizontalmente para realizar otras actividades mientras se captura una imagen o se inicia una videollamada. Este accesorio está disponible a través de la plataforma www.kickstarter.com. Si usted está cansado de tomar fotografías de la forma tradicional, la cámara Snitch es para usted. Snitch es una esfera voladora que registra fotografías y videos en alta definición.
La cámara se eleva gracias a hélices coaxiales y se controla a través de una aplicación específica que podrá ser descargada desde dispositivos iOS o Android. La fiebre por las selfies continúa y compañías como Twitter no se quedan atrás. Ahora la red social pretende patentar un drone que registrará fotos y videos que será controlado a través de trinos y otras interacciones de sus usuarios. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Y Día de los Negros en el Carnaval de Pasto. Los espero con los detalles de esta tradicional celebración después de comerciales en un flash. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Este domingo hará su aparición en la serie Los Simpson el personaje al que la colombiana Sofía Vergara da vida con su voz. New teacher in Springfield, Sofía Vergara. Duh. Ay, caramba. All new Simpsons Sunday on Fox. Se trata de la profesora Berrera, quien tendrá la difícil tarea de lidiar con las travesuras de Bart Simpson y el coqueteo del profesor Skinner. Parece que el encanto de la barranquillera también ha sido llevado a la animación, pues más de un personaje estará detrás de ella. Por estos días, Vergara también celebra su nominación a los premios People's Choice en la categoría de Mejor Actriz de Comedia. Los galardones otorgados por el público a través de votación en internet serán entregados mañana en Los Ángeles. Y hoy se vivió el cuarto día de carnaval en Pasto, Nariño, en el que los negros fueron protagonistas. Una pintica, por favor. El Día de los Negros en el carnaval es una forma de recordar a los esclavos de la colonia. Por eso, en este día en Pasto, todos son del mismo color de piel. Los jugadores, sin distingo de raza, se sienten afros durante horas. Muy divertido, hemos podido molestarnos entre todos, la gente se echa espuma donde sea, si alguien se queja, pues uno grita para qué sale. La gente dejaba a un lado la timidez. Grandes y pequeños empezaron a hacerse unos a otros la pintica, el juego en el que se unta el rostro con pintura negra, como una forma de recordar a los esclavos que solo tenían un día al año para celebrar con libertad. Esta jornada fue más que todo un juego en el que el contacto con el otro y el esconderse tras la pintura negra permite eliminar barreras y las calles son escenarios de guerras de espuma. Lo cierto es que tradicionalmente el 5 de enero es el color negro el que debe prevalecer. Ahora nos vamos a otra fiesta nacional porque las candidatas al reinado internacional del café Manizales desfilaron hoy en las carretas del Rocío, evento que hace homenaje a las manolas españolas. Las sevillanas llenaron de aire flamenco las calles manizaleñas con el sabor de la tradición española que le da vida a este desfile de las carretas del Rocío. Las reinas desfilaron como esplendorosas manolas en las carrozas. Esta es la primera vez que las carretas del Rocío son llevadas por cuatrimotos, un cambio que responde a la minimización de los riesgos que los caballos suponen y también al cuidado de estos animales. Las tunas entonaron las melodías que reiteraban esta afiliación con el país ibérico. Lo más tradicional para las tunas son sus atuendos, ¿no? La capa, pues que es un atuendo esencial de la tuna. Algunos de los tunos portamos estos aditamentos que llamamos la beca, que tenemos los tunos más antiguos, es decir, es un tema como de jerarquía en las tunas. Luz Marina Zuluaga es la homenajeada en esta versión número 60 de la Feria de Manizales. Que fue nuestra primera Miss Universo, que fue coronada en el año 58, más o menos en el momento en que empezó la feria. Como ella era de Manizales, fue elegida reina de la feria de ese momento y eso hizo que muchas de las personas de Colombia quisieran venir a la feria a conocer la Miss Universo. Y hablando de Miss Universo, nos enteramos de que la representante de Canadá, nacida en República Dominicana y criada en Canadá, también representó a este país en el pasado certamen del Miss Universo y aprovechamos de preguntarle su opinión sobre lo ocurrido. Yo creo que ahí hubo algo más, honestamente, porque nosotros ensayamos, entonces no sé cómo él se equivocó, honestamente. Entonces todas tenemos como esa dudita de que si fue arreglado o no. Gracias, Andreina, por su completa información. Y hablemos de moda porque se reveló el color que se impondrá en este 2016 en esta industria.
Como es habitual, cada año Pantone, la empresa líder de sistemas de color, presenta las tonalidades protagonistas. Este año será el rosa cuarzo y el azul serenidad. Estos son colores dulces, suaves, románticos que logran destacar la delicadeza de la mujer. Estos colores son un claro homenaje a los recursos naturales que transportan a paisajes llenos de tranquilidad y de relajación. Todos esos afanes y todas esas presiones a las que los seres humanos estamos hoy sometidos y que nos tienen que llevar a un pare, a un no más, y a buscar tranquilidad, serenidad, conexión con el espíritu, con una paz interior. Sin embargo, tenga cuidado al momento de combinarlos y el lugar en que decida usarlos. El rosa cuarzo está dentro de la categoría de los colores cálidos, y el azul Serenity está dentro de la categoría de los colores fríos. Por eso es bastante inusual la combinación de estos dos colores y lo podemos utilizar y neutralizar con el negro, con el gris o con el azul royal. En ciudades cálidas o calientes sí podemos darle un poquito más de libertad. Y por estos días, la ciudad de Harbin, en China, alberga la muestra de las esculturas de hielo más grande del mundo. Durante 3 décadas, este evento se ha convertido en centro de reunión de artistas y turistas a los que no les importa soportar las bajas temperaturas con tal de lograr una foto con estas monumentales obras. Harbin, una de las regiones más frías de China, celebra por estos días su tradicional festival del hielo y la nieve, en el que escultores exponen una muestra de su trabajo en este sólido. En 2016 el protagonista es este castillo de 51 metros de alto, considerado la estructura de hielo más grande hasta ahora construida. El evento durará cerca de 3 meses y quienes lo visiten tendrán que soportar temperaturas que llegan hasta los menos 30 grados. La exposición tiene una marcada influencia rusa debido a que este lugar del mundo fue colonia de ese país. Impresionante. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central desde Manizales con mucha más información. Feliz noche para todos. Chao, chao. Llámese azul serenidad a partir de este momento. Estoy completamente sereno, estoy muy tranquilo. Sí. Rosa cuarzo falta. No sabe dónde lo llevo. Uy. Oiga, profe, no le entendí. El palo para mí, no le entendí que cuántos días faltan para ese campeonato. ¿Cómo así que 212 más 1? No, yo dije el número que faltaba. Ahora me lo querés decir otra vez, pero no lo voy a decir. 212 más 1. O sea, 200. ¿Puedo decirlo yo Decilo o no? 213. Vos no te voy, bueno, ¿Y usted por qué no dice el número? Porque no me gusta ese número. Siempre digo así. Yo cuando entrenaba a los niños y todo, hacía 10, 11, 12, más 1, 14, así les hacía, pero no lo nombro nunca. Total. Una vez compré un carro y la chapa, la patente. Terminaba con eso, iba a 0 kilómetros, yo no sabía que terminaba con eso. Cuando vi, cambié todo, no me llevé el carro. O sea, hice el trámite, demoraron 4 días más y me lo cambiaron. Bueno, debe ser por eso que le ha ido tan bien en la vida. ¿Y cuando cumplió esa edad, entonces qué decía? ¿Cuántos años tiene? ¿12 más 1? No, porque en esa época no era tan tonto. Así llegamos al final de esta emisión de CMI. A las 9:30, más CMI. A las 8:50 la información del mundo. Los espero. Feliz noche.